Muy buenos días a todo el personal que está recibiendo en este momento la charla sobre prevención de riesgos laborales de la empresa Hanline. Les habla Andrés Cabrera. Bueno, como les había comentado, estoy como responsable de la gestión de la seguridad y higiene en el trabajo, en representación también de la empresa Corpopin, que presta estos servicios laborales. Continuando con este programa de formación continua, que es de carácter obligatorio y que lo exige el Ministerio del Trabajo. Y bueno, en realidad, más allá de la exigencia, lo hacemos también por el cuidado de las personas, de ese cuidado integral físico, de la salud, de su parte psicológica, mental. Todo es parte de la prevención, ¿no? Que en sí, como les digo, es de exigencia por parte del Ministerio de Trabajo, pero más allá de eso, nosotros queremos evitar accidentes y enfermedades dentro de la empresa, que sería nuestro principal objetivo. Vamos a comenzar, ¿no? Siempre es importante mencionar en estos minutos que van a tener de capacitación. El día de hoy nos vamos a demorar aproximadamente unos 40 minutos, de 40 a 45 minutos. Y finalizado también tienen que rendir una evaluación de este tema que están recibiendo. Aquí sí también vale recalcar que el Ministerio del Trabajo exige a todas las empresas que una vez que el personal haya recibido la inducción, la formación o la capacitación correspondiente al tema, debe tener un registro de asistencia, que bueno, eso los hemos de pasar, y también deben tener el registro de la evaluación. En el caso de una persona que por obvias circunstancias no llegue a la nota propuesta, que es por lo menos de una nota de 7/10, entonces debe volver a repetir esto y solicitar la autorización para volver a rendir la prueba. ¿Sí? Vamos a ver. El tema sugerido no es prevención de riesgos laborales, es para completar la gestión del año 2025, pero que en este año 2026 también vamos a continuar profundizando cada uno de los temas. Hoy vamos a ver de forma global en sí lo que es la prevención de riesgos laborales. ¿Ya? Muy importante conocer, ¿no?, que a nivel de empresa nosotros tenemos que toda actividad laboral que se haga, sea de oficina o sea la parte técnica, la parte operativa, productiva, como ustedes lo quieran llamar, todo está asociado siempre a peligros y riesgos, ¿no? Que va por parte siempre de lo que nosotros estamos expuestos, va también por el tiempo de exposición y la frecuencia que tenemos a una cierta condición, ¿no? Que puede ser incluso insegura. Ya, miren aquí en la diapositiva nosotros tenemos algo muy conceptual, algo muy rápido, ¿no? Lo que es peligro y lo que es riesgo. Ya son dos palabritas que vamos a ir estudiando en este momento. Peligro es la fuente o situación que puede ocasionar daños. Entonces ustedes ven ahí está una calaverita, significa que es justamente, ¿no? Es la condición que puede tener el trabajador en el cual incluso puede provocar la muerte. El riesgo es la probabilidad de que esta persona tiene, ¿no?, al exponerse a estas situaciones de peligro. La probabilidad es matemática, la probabilidad es incluso estadística también. Prácticamente nosotros estamos hablando de que dependiendo, ¿no?, como les había dicho al inicio, del tiempo y de la frecuencia, según lo que yo me presento ante una situación de peligro, es la probabilidad que me pueda pasar el daño. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona sufre una caída, tal vez en escaleras, ¿ya? Es porque sube y baja frecuentemente las escaleras, ¿ya? Pero si no lo hiciera, entonces el riesgo prácticamente sería como un valor de cero. Pero en la realidad no tenemos esa condición ideal de que todos los días vamos a participar y vamos a trabajar, lógicamente recorriendo ciertos lugares de la empresa, y sería ilógico no subir y bajar gradas, ¿no es cierto? Entonces lo que sí debemos tener en cuenta es que toda condición que nosotros tengamos, ¿no?, a nivel de nuestro entorno va a estar rodeado siempre, ¿no?, de ciertas fuentes o situaciones de peligro. Ya, cuando ustedes me escuchan, por ejemplo, dice la fuente, ¿no? Como ven aquí, la fuente dice piso resbaloso. Entonces, prácticamente el agua en el piso es la fuente, es lo que me genera daño. Si yo piso, entonces tengo un riesgo de caída. O situación también, por ejemplo, miren un soldador, ¿ya? Está trabajando y el peligro aquí es el calor que la soldadura genera.
En las actividades de soldadura hay bastante riesgo, ¿no es cierto? Debido a que nosotros nos exponemos, ¿no?, al calor y también a ciertas entornos, a ciertos entornos que puede ser de lugares inflamables como papel, cartón, y que si no me doy cuenta yo de que estoy haciendo un proceso de soldadura al lado de fuentes de ignición, entonces yo puedo aumentar esta probabilidad que puede ser de quemadura o incluso de incendio. ¿Ya? Tenemos como peligro también el acto que una persona puede hacer, ¿no? Por ejemplo, dice manipular un tablero eléctrico con las manos húmedas. Eso es peligroso. Entonces tenemos que nosotros conocer sobre ciertas normas de seguridad para evitar un acto de tipo inseguro. Ya, cada situación que se ve dentro de la empresa, como el agua en el piso, o tal vez no exista pantallas de división para aislar el calor de una soldadura, un ejemplo, o que un trabajador vaya sin los equipos de protección personal, además de ser fuentes o situaciones de condición peligrosa, también pueden generar actos inseguros y condiciones inseguras. Un acto inseguro es cuando el trabajador no cumple con una norma de seguridad establecida en la empresa, tal vez dentro de un reglamento, de un protocolo o de una señalética de seguridad implementada. De igual manera, ¿no? Una condición insegura es cuando la empresa en sí no cumple con ciertas normas de seguridad en las instalaciones. Por ejemplo, colocar una señal de seguridad que diga peligro 110 voltios, ¿ya? Peligro, corriente eléctrica 110 voltios. O diga riesgo de posible contacto eléctrico con 110 voltios. Entonces, estamos mencionando el peligro y el riesgo. O una señal de seguridad, miren que está aquí, ¿ya? Si la empresa no colocara esta señal de piso mojado, entonces pueda que pase o circule una persona y sufra un riesgo de caída. Ya, entonces no se olviden, ¿no? Peligro es la fuente o situación que me genera daño, ¿ya? Y esto depende de los actos y condiciones inseguras que se generan dentro de la empresa. Atacar a todo esto en sí lleva a un periodo, ¿no?, que es de toda la vida prácticamente de la empresa. En riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice. Entonces, si tenemos el peligro como agua en el piso, ¿qué es lo que se materializa? Es la caída al mismo nivel de una persona, ¿ya? Entonces, eso sería en riesgo, es la probabilidad. ¿Qué probabilidad tengo yo de caerme? Si todos los días, por ejemplo, me expongo a que el piso esté mojado y que yo camine justamente por ese piso todos los días y que yo me exponga 8 horas, entonces es muy alta la probabilidad de caída, ¿no es cierto? Pero si yo limpio, hago los procesos de orden y limpieza que me ordenan en la organización, entonces yo voy a evitar esta probabilidad, la voy a disminuir. Por eso les decía, es matemático, ¿ya? En el caso de los soldadores, ¿no? Si tenemos proyección de partículas o material o superficies calientes, que sería lo peligroso, entonces el riesgo es que yo sufra un contacto con esta superficie caliente o con las partículas, ¿ya? Ese contacto con la superficie caliente yo tendría una probabilidad muy alta al no usar tampoco equipos de protección personal. Y en el caso de los actos, ¿no?, que también es un peligro, un acto inseguro, por ejemplo, si yo vengo con la mano completamente húmeda y sin equipo de protección personal, aumento esta probabilidad de contacto eléctrico que puede ser de forma directa o indirecta en las instalaciones, ¿ya? Entonces, debo tener muy en cuenta esto, ¿no? Por eso vamos a tomar este tema sobre prevención de riesgos laborales. ¿Qué vamos a prevenir? Son situaciones de peligro o actos que puedan generar un peligro en el cual el daño puede ser individual, colectivo y también al patrimonio de la empresa. O sea, significa que hay daños tan altos como un incendio que no solo viene acompañado, no, lastimosamente a veces con un daño a la salud de las personas, incluso el fallecimiento, sino también viene acompañado del daño patrimonial, una gran pérdida económica dentro de la empresa, ¿ya? Es muy importante conocer esto. Tenemos diferentes factores de riesgo en el cual la persona está expuesta, ¿ya? Un factor de riesgo, como ustedes ven aquí la palabrita en la mitad, ¿sí? Un factor de riesgo es cuando la persona está expuesto al mismo peligro y al mismo riesgo todos los días, o sea, convive con eso. Entonces, los trabajadores, por ejemplo, a nivel de granja, conviven con las aves, ¿no es cierto?
Entonces, como conviven, van a tener un factor de riesgo. Sería un factor. El ave para ellos sería un factor. Pero ¿qué clasificación tendría? Sería un factor biológico, ¿ya? Entonces, estos factores de riesgo es cuando la persona convive o está el día a día con este riesgo y peligro, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a hacer es clasificarlo para tener un orden, ¿no es cierto?, dentro de nuestra gestión. Vamos a ver cómo es esta clasificación, sobre todo aquí en Ecuador, como está escrito. Aquí en Ecuador tenemos los factores de riesgo de seguridad, que vamos a ver una clasificación. Tenemos los factores de riesgo ergonómico, psicosocial, físico, químico y biológico. En la visita que nosotros hicimos por parte de Corfopin, bueno, se pudo visualizar que los trabajadores tienen justamente la exposición a esta clasificación, sería de estos 6 factores de riesgo. Bien, aquí tenemos una pequeña imagen, ¿no? De una área, me parece que es de recolección de huevos, ¿ya? Entonces tenemos esta máquina, ¿no? Que me permite hacer ese tipo de actividad. Bueno, si me equivocan ustedes de ahí, le pueden corregir, pero más allá de la funcionalidad de la máquina, lo que yo quiero estudiar es los peligros y riesgos que estamos asociados. Ya, por ejemplo, aquí tenemos una banda transportadora, ya, o cinta transportadora mediante rodillos, etcétera, ya. Entonces aquí, por ejemplo, puede circular el producto y si la persona no tiene cuidado, él está expuesto a un factor de riesgo de seguridad, ya. ¿Qué significa? Que aquí que la persona puede quedar atrapada, una parte de su cuerpo, y tiene que haber un botón de emergencia para que esto se accione y se apague de inmediato, evitar el atrapamiento, ¿no? Un ejemplo. Vamos a ver, el tema ergonómico, aquí las personas, por ejemplo, pueden estar, ¿no?, mucho tiempo de pie, entonces les puede afectar a nivel de extremidades inferiores y también pueda que un buen tiempo estén trabajando, ¿no?, con sus extremidades superiores en la clasificación de huevos, tal vez en la colocación en cubetas, etcétera. Pero eso ya genera una fatiga a nivel muscular, ¿no es cierto? Mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado puede generar una fatiga muscular. Entonces, miren, solo aquí en este entorno de la empresa vamos viendo en esta fotografía algunos factores de riesgo. Esto lógicamente es siempre y cuando la persona conviva, ¿no? Puede ser un día, 2 días, 3 días a la semana, pero en todo el año sabemos que vamos a utilizar esta máquina. Entonces, para él es un factor de riesgo, para la persona es un factor de riesgo. Tenemos el tema psicosocial, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene también lo que se asocia tal vez con el tiempo de trabajo y la presión que se tiene al cumplir una meta, ¿no es cierto?, de productividad. Cuando la persona le dice, ¿sabe qué? De tal tiempo a tal tiempo, nosotros tenemos que hacer la clasificación, recolección o producción de tal proceso. ¿Ya? Entonces a la persona le ponemos una cierta presión en el cual justamente puede alterar su ritmo de trabajo. Tenemos físicos. Aquí en esta misma fotografía hay ciertos factores físicos, ¿no?, que tal vez no podemos visualizar, pero que sí sabemos que están latentes y presentes con el trabajador, como es iluminación, como es el ruido, puede ser también proyección de partículas, en el cual todos los días, lógicamente, la persona está expuesta por su propia actividad. Químicos, bueno, sabemos también que aquí en estas ciertas áreas de la empresa hacemos o hacen procesos de desinfección, utilizan ciertos productos químicos, tal vez desinfecten incluso el producto, desinfecten las cubetas o hagan procesos de limpieza y desinfección para ciertas áreas y zonas lógicamente aledañas a la empresa, que puede ser no solo en la planta, sino también a nivel de granja. Y el tema biológico, ¿no es cierto? Como les mencionaba al inicio, que la persona se expone, ¿no?, al diario vivir justamente con el ave, ¿no? Procesos de vacunación, cuidado, alimentación, limpieza. Entonces nosotros sabemos que hay un cruce, ¿no?, de ciertas bacterias, virus que puede tener por exposición a los animalitos. Listo, entonces miren, muy sencillo, muy rápido. Aquí en el Ecuador, los factores de riesgo son los que el trabajador convive y de no ser controlado se puede convertir en algo potencial, que pueda generar mucho daño. Estos factores de riesgo se clasifican en 6. Tenemos ergonómicos, de seguridad, biológicos, químicos, físicos, psicosociales, como ustedes lo quieran organizar, pero tenemos estos 6 como parte de los factores de riesgo. Vamos a hablar de los factores de riesgo de seguridad.
Se va a pintar incluso aquí este círculo con otro color, naranja, y vamos a ir viendo ciertos aspectos, ¿no? Que se ha identificado en la empresa, ¿no? En los lugares de trabajo. Por ejemplo, ¿no? En esta primera fotografía, no sé si ustedes la puedan visualizar. Vamos a verle. Voy a utilizar una aplicación que se llama Point to Place. Me permiten un ratito. Bueno, en esta primera fotografía ustedes van a ver que tenemos una escalera en el cual hace mantenimiento. Estamos hablando de los riesgos de seguridad, no se olviden, ¿no? De estos riesgos de seguridad. Entonces, voy a hablar de un tema muy específico que es el trabajo a diferente nivel, ¿no? En este caso, en una escalera. Entonces, aquí como medida preventiva es justamente tener un procedimiento de trabajo seguro en el cual se manipule esta escalera, porque sabemos que puede superar el 1,80 m, que en el cual la normativa ya indica que se debe hacer el uso de arnés. Entonces, lo más importante es que cuando se utilice esta escalera, haya por lo menos 2 o 3 personas en el cual ayuden, ¿no? A pasar herramientas y a estabilizar la escalera mientras otra persona hace la actividad acá, lógicamente arriba, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, muy importante que se tenga primero esto en consideración, ¿no? El grupo de trabajo. Segundo, el procedimiento, ¿no? Cómo yo voy a trasladar, cómo voy a transportar la escalera, cómo la voy a firmar, ¿no? Lógicamente en la base, que esté nivelada, que esté libre de humedad y que no esté cercana, ¿no? A líneas eléctricas, porque esto puede energizarse y puede generar también un daño a las personas que están alrededor e incluso a la persona también que está generando el trabajo. Tercero, es aislar la zona de trabajo en el cual yo puedo colocar un cono o cintas en el cual el personal que está alrededor no ingrese a esta zona de posible caída que puede tener un trabajador. Para evitar la caída viene justamente, ¿no? Aquí arriba este canasto que yo veo que lo diseña. Vamos a verlo aquí. ¿Sí? Este pequeño canasto sí debe tener una mallita de protección o algo en el cual se pueda no evitar que la persona caiga. Se puede colocar en puntos muy útiles, ¿no? De la pared, cercano incluso a esta escalera, se puede colocar puntos de anclaje para el uso del arnés. Ya, vamos a ver. Como estamos hablando de los riesgos de seguridad, aquí en el Ecuador los riesgos de seguridad se dividen en algunos casos. Primero, en los locativos. ¿Qué son locativos? Es, por ejemplo, cuando la empresa se acondiciona, ¿no? Con ciertas áreas en el cual, por el propio diseño, pueda que genere un riesgo. En este caso, por ejemplo, el piso, mire, esto es un factor de seguridad locativo, ya porque es propio de las instalaciones. En el caso, el piso húmedo, piso ligeramente liso o piso completamente liso. Entonces, un riesgo que genera por parte de la seguridad de la empresa. Entonces, el locativo es propio de las instalaciones. También se le puede conocer como un factor de riesgo mecánico, pero aquí ya no se le toma en cuenta por nuestra legislación el tema mecánico, sino que ya se llama riesgo de seguridad. Otro muy importante que se le clasifica dentro de estos riesgos de seguridad está el factor no eléctrico. Entonces, si la empresa tiene conexiones eléctricas, instalaciones eléctricas, derivaciones eléctricas, ya eso puede generar un riesgo a la persona de origen de seguridad. ¿Ya? Entonces se clasifica. Entonces ya tenemos del uno que es del locativo, tenemos el segundo que sería de eléctrico, también tenemos el tercero que sería el mecánico. En este caso, miren aquí, ¿sí? Tanto en esta fotografía como en la de acá, tenemos maquinaria en el cual las personas pueden golpearse, pueden quedar atrapadas unas partes de sus extremidades superiores e inferiores. ¿Ya? Entonces sería un riesgo de origen de seguridad por maquinaria. Como les había dicho, ya no se maneja mucho el tema de riesgo mecánico. Ahora ya se lo ha clasificado de esa manera. Esto está
en el decreto ejecutivo 255, ¿ya? Tenemos también riesgos que pueden ser de tipo mayor, industriales o mayores. Entonces, miren aquí en esta fotografía, vemos la colocación de los extintores con su respectiva señal de seguridad. Entonces, es debido a que tenemos cuartos en el cual se generan calor, se puede utilizar incluso algunas sustancias combustibles y que pueden ser puntos de ignición, ¿ya? Y que lógicamente sabemos que puede haber un riesgo de incendio o tal vez no instalaciones eléctricas, a ver acá, ¿sí? Instalaciones eléctricas que pueden ser de 110 voltios, 220 voltios o 440 voltios y que esto puede, incluso no si tenemos mal acondicionado las conexiones eléctricas pueden generar un cortocircuito, ¿ya? Pero bueno, en la visita que se hizo en la empresa sí se cumple con la mayoría, ¿no?, de normas de seguridad en instalaciones, a nivel de maquinaria, ¿sí? Vamos a ver aquí. Tenemos un lugar almacenado, ¿no? Una bodega de cartones, ¿ya? En el cual, por ejemplo, este es un riesgo locativo, ¿no es cierto? Ya, este es un riesgo locativo debido a que la empresa presta este tipo de instalación para el almacenamiento. Entonces aquí, muy importante conservar una altura máximo de almacenamiento de 2,50 metros. Si lo hacemos poquito más allá, como lo vemos aquí, que tal vez supere esa altura, entonces esto puede virarse o puede caer sobre una persona y sufrir un riesgo de aplastamiento o de golpes o de caída de objetos. Entonces, muy importante, miren cómo yo voy mencionando, ¿no es cierto? Vamos a ir haciendo un ejercicio práctico, ¿no es cierto? Por ejemplo, la escalera sería lo peligroso. ¿Qué también sería aquí lo peligroso? La altura, ¿no es cierto? La altura. Eso es el peligro. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es que la persona se caiga. Ya, esto depende de la frecuencia con la cual utiliza la escalera. Y la probabilidad aumenta si no utiliza protocolos o equipos de protección personal normalizados. Entonces ahí viene el acto y la condición insegura. Vamos a ver. Otro peligro, ¿no? Mencionábamos la corriente eléctrica. La corriente eléctrica sería lo peligroso. Esto ya depende, bueno, de los niveles de tensión y la intensidad de corriente que se utilice por cada uno de sus instalaciones o el consumo que se genere por cada una de las maquinarias. Entonces, bueno, sabemos que la corriente eléctrica es peligroso. ¿Cuál sería el riesgo en el trabajador? El riesgo es que el trabajador tenga un contacto eléctrico directo o un contacto eléctrico indirecto con la corriente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, personal de mantenimiento, muy importante que ellos tengan la precaución, ¿no es cierto?, de hacer un trabajo mediante la protección a nivel de manos, a nivel de su vista, también a nivel de su vestimenta, a nivel de su calzado, que debe ser dieléctrico, para evitar que haga tierra y que se genere una electrocución, ¿ya? Entonces, muy importante esto en los trabajadores. También tener las herramientas completamente en buen estado y que garanticen el aislamiento eléctrico. La misma situación, ¿no?, de, de prevención en líneas energizadas como en líneas eléctricas no energizadas, se tiene que llevar el mismo nivel de protección. Entonces, por ejemplo, digamos que una línea, sabemos que hay desconexión y vamos a hacer un trabajo, por ejemplo, de un mantenimiento eléctrico de un tablero, entonces así esté sin conexión, así se haya verificado la ausencia de tensión, así se haya hecho incluso el bloqueo y la señalización, yo debo tomar las mismas medidas de seguridad con cuando una línea está energizada. Utilizar mis equipos de protección personal, las herramientas en buen estado y seguir un protocolo de trabajo seguro que puede diseñar el mismo trabajador y ser aprobado por la empresa, ¿ya? Entonces, todos estos son riesgos de seguridad. Vamos viendo otros peligros en factores de seguridad, ¿no es cierto? Aquí tenemos otro peligro, sería la máquina, ¿ya? Incluso también sus sistemas de transporte, puede ser mediante banda, rodillos, ¿ya? En el cual sabemos que tenemos un motor eléctrico. Entonces, como principal norma de seguridad es evitar que los trabajadores retiren estas guardas de protección, porque justamente sirven para eso, ¿no? Para que las personas queden atrapadas. Entonces sería un riesgo de seguridad a nivel de máquina. ¿Cuál es el riesgo aquí? El peligro les había mencionado que es la máquina.
o los sistemas de transporte. ¿Cuáles serían los riesgos? Es que la persona por la frecuencia o el tiempo de exposición quede atrapada, ¿no es cierto? Hay una probabilidad de atrapamiento, ¿ya? De alguna de sus partes corporales. Vamos a ver, otro peligro aquí, ¿sí? Tenemos el piso, es locativo, puede ser el piso liso, el riesgo es la caída en el mismo nivel. Vamos a cambiarnos de diapositiva. Esto, miren, puede ser a nivel, como les decía, de planta o de granja. Vamos a ver, ¿no? En granja podemos tener ciertas también situaciones de seguridad, de riesgos de seguridad. Esto es locativo, por ejemplo, ¿ya? Hay que mantener el adecuado orden y limpieza, tanto en las bodegas como en lugares de almacenamiento. Aquí un principio muy importante de prevención es que se debe clasificar, ¿no es cierto?, lo que nosotros vamos ordenando dentro de las estanterías, ¿ya? O lugares de trabajo. Entonces tenemos que colocar letreritos en el cual indique qué tipo de elemento está almacenado, dividiendo, por ejemplo, piezas, materiales, herramientas, con lo que serían productos químicos peligrosos, con lo que serían productos químicos orgánicos, también de origen inorgánico, etcétera. ¿Ya? Máquinas, ¿sí? Que tengan su espacio, de igual manera con su respectivo pallet para el principio de conservación. Esto no debe estar en contacto directo con el piso, por ejemplo, como vemos acá. Algunos tarritos que están directamente en el piso. También vemos un producto químico, parece que es algún disolvente. Entonces, si tenemos productos químicos, colocar su respectiva etiqueta, ¿ya? Para evitar que un trabajador vaya y consuma. Siempre viene el principio, ¿no?, de almacenamiento. Las cosas que son de mayor peso o que son grandes y que tal vez no se utilice con mucha frecuencia, esto mejor se recomienda que vaya abajo, ¿sí? Porque imagínense si esto algún momento lograra caerse, ya, imagínense, no es la probabilidad, ¿no? Algún día pueda que esto se caiga, es matemático. Y justamente está un trabajador por acá manipulando estas herramientas y toda esta situación. Entonces va a sufrir un golpe, ¿no? Por la caída de objetos. Ya es como cuando usted visita un centro comercial o tal vez, no sé, algún lugar de consumo, ¿no? De productos de primera necesidad, ya un minimarket, supermarket, etcétera. Ustedes van a ver que las estanterías están ordenadas con ese principio para evitar problemas con el cliente, ¿no? Que se les caiga. Entonces siempre lo más pesado ustedes van a ver ahí en los supermercados que está localizado en la parte inferior y lo que ya va reduciendo en peso, entonces se va colocando en las otras estanterías. También tomando en consideración el principio de uso. Entonces, ¿qué es lo que más se utiliza y lo que puede estar al alcance de la mano? Vamos a ver. Otro peligro, ¿no es cierto?, que sería de seguridad, en este caso sería la condición eléctrica, ¿no? Las condiciones de instalación deben ser adecuadas, evitar cables en el piso, tomas corrientes en el piso, eso puede generar un tropiezo, una caída en el trabajador. Si incluso no ofrece la resistencia mecánica el cable, este se puede separar y generar un pequeño cortocircuito. Ya, las escaleras, que también sería de seguridad y también es locativo. En la escalera lo más importante es mantener buen estado la escalera y los peldaños. Ya, entonces miren acá, yo sé que por tal vez el clima, el ambiente, pueda que se oxiden con mayor rapidez, pero lo que sí hay que evitar en las escaleras, en los peldaños, es la deformación o el posible tal fractura de alguna de sus partes, evitar corrosión. Entonces simplemente es dar mantenimiento. Vamos a ver, otro riesgo de seguridad, tenemos la instalación eléctrica. Vamos a ver, dice peligro, riesgo eléctrico, pero tenemos que mencionar el nivel de tensión que se maneja. Vamos a ver en esta área también, donde se hace recolección de huevos, clasificación, me parece también limpieza. Aquí también se utilizan algunos productos químicos. Entonces vamos a hablar del tema de eléctrico, ¿cierto? También está la señal eléctrica indicando el tema, ¿no?, del riesgo, ¿ya? Pero aquí también el trabajador puede sufrir algunos golpes, puede sufrir tropiezos o caídas en el mismo nivel, ¿ya? Entonces eso hay que considerar que a veces las áreas por la ubicación de ciertos elementos se puede reducir el espacio.
y hay que indicar al trabajador que debe mantener el orden y la limpieza. Entonces miren aquí cómo lo mantiene, es algo adecuado, ¿sí? Coloca los puntos de almacenamiento en su lugar adecuado, mantiene las instalaciones con la limpieza adecuada. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente riesgo que sería ergonómico. El riesgo ergonómico es cuando la persona está en una mala condición de la relación con su puesto de trabajo. ¿Ya? La parte ergonómica es la relación que tiene la persona con su actividad laboral y el diseño de su puesto de trabajo. Esto puede generar ciertas eh, disconformidades que se les conoce, ¿no? Es disconfort. Se le puede generar, por ejemplo, vamos a ver aquí, posición forzada de pie, o le puede generar una posición forzada sentado, ¿ya? Entonces, disconfort. Claro que a nivel de bibliografía, no de seguridad industrial, le llaman riesgo ergonómico, pero para nosotros esto ya es una condición de disconfort. Vamos a hablar. Aquí en el vehículo, de igual manera la persona va a estar constantemente sentado, sobre todo si es un chofer. Entonces la persona tiene que acostumbrarse a hacer ejercicios de relajación muscular cuando el tiempo lo permita, ¿sí? Que tenga unos 5 3 minutitos de ejercicios de calistenia, sobre todo si vamos a hacer actividades de gran consumo metabólico. Entonces es muy importante generar no calentamiento en el cuerpo antes de hacer una actividad fuerte para evitar calambres o daños musculares. Miren aquí, personal que levanta, transporta manualmente las cargas. Muy importante conocer primero el tipo de carga que se lo va a manipular. En este caso es una carga inestable, ¿sí? Porque el momento de levantar tal vez este alimento o formulación, etcétera, pueda que cambie, ¿no? Su peso hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Entonces es inestable por la forma y la posición. Entonces hay que hacer ejercicios de calentamiento para evitar daños a nivel de columna, ¿sí? Vamos a ver acá, tenemos una postura forzada de pie, entonces es muy importante que cierta cantidad de tiempo, en esto hay que hacer siempre un estudio, pero se recomienda que por lo menos cada 2 horitas estiren, sí, muscularmente a nivel de extremidades superiores, manos, brazos, a un ejercicio, ¿no es cierto? De estiramiento, así también como a nivel de pies, para mejorar la circulación sanguínea y evitar daños a nivel muscular. ¿Ya? Miren aquí como la persona está de pie, entonces es la parte ergonómica, ¿ya? O también, si se tiene una posición mucho tiempo sentado, de igual manera, hay que ponerse de pie cierto tiempo, cada 2 horitas, y hacer actividad física. Ya en este caso también ejercicios de mejoramiento, sobre todo para la circulación sanguínea, distensión muscular, tejidos, etcétera. Miren acá, hay una fotito, dice que lo correcto para levantar una carga, porque en este caso la carga sería lo peligroso, ¿no es cierto? Ya, esto sería lo peligroso. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que yo tenga un transporte manual de carga y que me pueda generar un daño a nivel de columna. ¿Ya? Entonces miren acá el trabajador hace una posición inadecuada para el levantamiento de carga, ¿sí? En vez de utilizar sus rodillas, utiliza su espalda. Entonces, el momento que hace esta acción, ¿sí? Aquí hay una parte de nuestras vértebras que se van a comprimir y que me puede generar una hernia. Si tenemos un peso límite que es de 25 kilogramos en la persona, aquí en columna eso se multiplica en 370 kilogramos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces la postura correcta es alinear nuestra columna, utilizar las rodillas, separar las piernas a nivel de los hombros, utilizar las manos y las piernas para el levantamiento de esta carga, aproximando lo más cercano hacia el cuerpo, ¿ya? Hay puntos de origen, hay puntos de destino, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí yo tendría un punto de origen que sería, digamos, en esta mesita. Entonces yo voy a levantar esta cubeta, sería el punto de origen. Entonces de igual manera debo girar todo mi cuerpo, levantar la columna, evitar utilizar solo la columna para agacharme, ¿ya? Y el punto de destino sería en donde voy a ubicar la cubeta. Y si voy al punto de destino, tengo que hacer la misma actividad, ¿sí? Alinear la columna, utilizar las rodillas, las piernas y nuestros brazos para evitar un daño a nivel de columna, ¿sí?
Entonces, no solo es peligroso el levantamiento, sino también es el descenso de la carga. Entonces, en las dos acciones yo debo cuidar de mi columna. ¿Ya? Justamente una condición ergonómica que voy a tener dentro de mi empresa. No se olviden, la ergonomía es la relación que tiene el hombre en función a su puesto de trabajo y actividad laboral que haga. El nivel de confort que tenga sobre todo en estas actividades. Vamos a ver otra diapositiva. Si la carga es demasiado pesado, bueno, entonces puedo utilizar medios de transporte, ¿ya? Porque no solo es peligroso el levantamiento, sino también transportar la carga. Puedo utilizar medios no de transporte como una carretilla de transporte o también incluso puedo utilizar cintas para levantamiento de carga y distribuir la carga con otro trabajador autorizado, ¿sí? Si yo voy a utilizar otro compañero, de igual manera debe tener el permiso para ir a cierta área, a cierta actividad y lograr el apoyo o ayuda al otro compañero que necesita, ¿sí? ¿Por qué les digo el permiso? Porque hay ciertas situaciones que se han generado en algunas empresas, por experiencia yo les puedo decir, es que a veces necesitan, por ejemplo, el apoyo de otro compañero, van y le ayudan, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por justamente el tema de cooperación, colaboración, van y ayudan al otro compañero. Y a veces dejan otra área abandonada, en el cual tal vez las personas no conocen que el trabajador se fue a ayudarle. Entonces, esa condición de abandonar cierta área de trabajo dentro de la empresa sin comunicar, entonces también puede generar otro riesgo, ¿no es cierto? Como puede ser tal vez la mala operación, acumulación de material o daños en las máquinas. Entonces, por eso es muy importante generar esa autorización. Vamos a ver aquí. El adecuado, ¿no? Levantamiento manual de cargas, dice paso uno. Ustedes se van a ubicar frente a la carga, ¿no? A una distancia, lógicamente, no tan pegada a la caja o a la carga al punto de contacto, porque con los pies usted lo puede arrojar hacia adelante, pero tiene que ser lo más próximo, ¿ya? Tiene que evaluar la carga, ya tiene que ver el tipo de carga que va a levantar, porque, por ejemplo, no puede ser no sé, un objeto que tenga elementos cortopunzantes y que le pueda generar daño a nivel de manos, o que pueda que sea una caja que no tenga orejera o un elemento de agarre, etcétera. Entonces yo tengo que evaluar la carga. Y evaluar la carga también significa estimar el nivel de su peso, que puede estar comprendido entre el 1 y 25 kilogramos, que sería lo máximo en levantamiento manual de cargas, ¿ya? Sobre todo a nivel individual. Si la carga es de mayor peso, entonces yo debo utilizar otro compañero para que me ayude a levantar el mismo o el apoyo de herramientas o equipos auxiliares complementarios a mi trabajo. ¿Ya? Entonces el paso uno, ya me voy a acercar a la caja, voy a separar los pies incluso a la altura de los hombros, ya no muy separados. Voy a agacharme lógicamente, ¿no? Doblando las rodillas y voy a levantar la carga utilizando, ¿no? La fuerza de mis piernas y de mis brazos, manteniendo la columna completamente erguida, alineada, lo más alineada posible, ¿sí? El tercer paso es, una vez que usted ya ha levantado esta carga, ya tiene que aproximarlo hacia su cuerpo, de igual manera manteniendo la espalda completamente alineada, erguida. ¿Ya? Y el número 4 debe moverse despacio, agarra la caja con la mano, ¿no? Con las dos manos que sean el verdadero apoyo hacia el cuerpo. Aparte de esto, antes de levantar y transportar manualmente un objeto pesado, yo tengo que evaluar las condiciones de traslado. En este caso puede ser el piso, ¿no? Yo tengo que ver que el piso esté completamente libre de obstáculos. Entonces yo tengo que evaluar el punto de origen, como les había dicho, ¿no? Y el punto de destino. Entonces, antes de levantar, yo tengo que observar por el pasillo que voy a recorrer o por el lugar que yo voy a recorrer y que esté libre de obstáculos. ¿Qué pasa si no hago eso? Entonces, digamos que yo ya me agacho, levanto, mantengo mi espalda erguida, utilizo las rodillas, utilizo las piernas, los brazos, hago todo este proceso, ¿no? Camino y me tropiezo. En el momento que yo me tropiezo, entonces de esta cajita, este peso, le va a vencer hacia adelante y usted va a hacer una fuerza contraria. Entonces aquí también puede tener una contracción a nivel de columna. Entonces por eso es muy importante
no solo evaluar la carga y el tipo de levantamiento, sino también tienen que evaluar el camino donde van a recorrer con dicha carga. ¿Ya? La distancia máxima que se recomienda como norma de seguridad es hasta 10 metros, ¿no? El transporte manual de carga. ¿Qué significa? Entonces, digamos que ustedes me dicen, es que yo tengo que recorrer 40 metros. Entonces, significa que usted tiene que hacer un descanso por esos 10 metros de recorrido. ¿Ya? No vuelve a descender a la carga, hace recuperación energética, vuelve a levantar y recorre. Como les había dicho, ¿no? Y les menciono que si una carga supera los 25 kilogramos, entonces yo debo utilizar el apoyo de otro compañero con la autorización debida para evitar que su puesto quede abandonado y se genere otro riesgo. Ya, el momento que esté el compañero en apoyo, los dos deben situar sus manos en el mismo lugar, en el mismo nivel. Por ejemplo, él no puede situar la mano abajo y el otro compañero la mano hacia arriba, porque el momento de levantar se desnivelaría la carga y tal vez en alguna persona se absorbería la mayor cantidad de peso. Entonces, por eso es muy importante que los dos estén sujetando en el mismo nivel, ¿ya? De igual manera, hacen el mismo procedimiento, acercarse a la carga, utilizar sus piernas, sus rodillas, sus brazos para levantarlos y mantener la columna completamente erguida, ¿sí? Entonces, aquí lo adicional es que se debe tener una voz de mando, ¿no es cierto? La persona que vaya a dar la voz de mando tiene que decir, por ejemplo, uno, 2, 3, levantamos. A la cuenta de 3, levantamos. Listo, pero debe haber un orden. Y de igual manera, ¿no? Si van a transportar la carga, digamos que esta carga se va a transportar hacia la derecha. Entonces la persona guía es la del frente, la que está en la izquierda. Entonces él le va a decir cómo tiene que moverse, cuántos pasos tiene que dar hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha. Porque justamente esta persona que está de espaldas, lógicamente no va a poder observar el pasillo, ni tampoco es una condición segura girar la cabeza, ¿sí? Lo que sí puede observar es lateralmente para ver qué tiene a su alrededor, pero regresar hacia atrás puede generar una condición de daño, ¿no es cierto?, a nivel de su cuerpo. Entonces, esta persona que da la voz de mando y que también va a guiar el transporte es la que le va a dirigir a la que está de espaldas. De igual manera, una vez que llegan al punto de destino, se hace el proceso inverso, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a utilizar también nuestra rodilla, nuestros brazos y mantener la columna erguida para el descenso de la carga. Muy importante evitar estas lesiones, ¿no es cierto? Siempre se acostumbra a mencionar a los trabajadores que si, por ejemplo, no puedo transportar una carga y puedo empujarla, entonces la condición segura es empujar. Pero jalar ya no es algo tan recomendable, porque le puede generar estas lesiones, distensión a nivel, por ejemplo, no sé, de ligamentos, tejidos, etcétera. Vamos a evitar, ¿no?, lesiones a nivel de espalda, lesiones a nivel de manos, a nivel de pies, posibles hernias, trastornos musculoesqueléticos, que es ya por el esfuerzo que se hace en ciertos puntos de articulación del cuerpo, ¿ya? O distensiones y esguinces. Estas distensiones y esguinces se da justamente cuando yo intento levantar una carga que ya supera el límite por cuenta propia. Entonces estoy extendiendo mis ligamentos, los tejidos a nivel muscular, los estoy extendiendo a tal punto que puede sufrir una ruptura, ¿ya? Entonces sería la parte ergonómica. Vamos al tema psicosocial. Les estoy hablando algo muy rapidito, ¿no? Esperemos que a nivel de lo que se da en el año, en el 2026, se vaya profundizando un poquito más estos temas con la característica de las actividades laborales que se hacen en la empresa. Les voy a hablar sobre el aspecto psicosocial. El Ministerio del Trabajo, de igual manera, ¿no? A las empresas micro, mediana, gran empresa, recomienda, ¿no?, la implementación de un protocolo de lucha ante la violencia, ¿no?, hacia la mujer en los espacios de trabajo, así también como protocolos para evitar el acoso laboral. Estos dos se deben implementar dentro de la empresa, sí, tiene la duración de un año, pero bueno, lo importante son las recomendaciones que yo les voy a dar. Para el aspecto psicosocial, siempre mantener el respeto entre compañeros. En este caso, si tenemos también la presencia de damas, en respeto hacia ellas, hacia su dignidad, ¿no? No nunca hablar mal de una persona dentro de la empresa, nada de cuestiones familiares, ¿sí? Hablar mal.
Entonces, lo que tenemos que hacer es únicamente dirigirnos hacia lo que sería nuestra actividad laboral, ¿ya? Y mantener ese espacio de trabajo libre de acoso. El acoso, bueno, en sí viene acompañado, ¿no?, de algunas situaciones, ¿no?, como es el hostigamiento, también puede ser el acoso incluso a nivel sexual. Ya, lo importante es mantener siempre el comportamiento y sobre todo esa educación hacia los demás compañeros, que se merecen el respeto, ¿ya? Y se merecen también un trato digno. Sobre todo, ¿no?, en las damitas, que es un tema muy vulnerable en ellas, ¿no? A veces el acoso viene acompañado del silencio. Entonces hay que evitar ese tipo de situaciones. Y para evitar, justamente la empresa tiene aprobado su protocolo de acoso laboral en el cual existe, ¿no?, un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Es que usted tiene que dirigirse, ¿no?, hacia, por ejemplo, una persona autorizada, que puede ser técnico de seguridad, médico de empresa o quien coordine sus veces, ¿no? Tiene que hacer caso y tiene que hacer un oficio en el cual se indique el tema, ¿no?, en el cual usted ha sufrido el daño. Usted dice, bueno, sufrí un trato inadecuado, tiene que indicar el tema. Entonces, como segundo paso, se hace la entrega formal hacia estas personas, se analiza el caso y se llama a los afectados y a la persona involucrada, ¿no es cierto? Se conversa, se dialoga y se llega a un compromiso, ¿ya? En el cual, lógicamente, no se lo va a volver a repetir, se va a mejorar el comportamiento y se va a evitar ese hostigamiento. Lo importante aquí es que debe haber ese respeto, verán, del trabajador hacia otro compañero, o sea, entre compañeros debe mantenerse el respeto, ¿ya? También del trabajador hacia el empleador, no se puede hablar mal de la persona justamente quien le está contratando, no se puede hablar mal hacia el empleador, incluso a nivel de familia, no se puede hablar mal. Asimismo, del empleador hacia el trabajador, tampoco se debe recibir ese trato. Entonces, lo importante es eh, mantener, ¿no?, esa seriedad y responsabilidad en lo que nosotros hacemos. Ya, una vez que se haya analizado estos casos de acoso laboral, entonces se llega al acuerdo, dependiendo, ¿no?, del reglamento de trabajo o reglamento de seguridad. Se aplicaría también la sanción respectiva, ¿no?, que puede ser una falta laboral grave, muy grave, o incluso la salida de la persona si ya se verifica, ¿no?, a nivel de comportamiento que es una persona que hostiga. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros vamos a mencionar dentro de la empresa, ¿no?, que afecte en la vida personal o laboral de aquella persona, ¿sí? De ahí simplemente yo pienso, ¿no?, hacer el trabajo con responsabilidad, con bastante seriedad y sobre todo con educación y el buen trato. Vamos al tema físico, los factores de riesgo físico. Tenemos la exposición a radiaciones, como se ve aquí. Ya tenemos un fondo amarillo con un pictograma negro que representa radiación con una especie de cruz a través de un círculo. También tenemos la presencia de ruido como un factor físico, no se olviden. Ya, factor era debido a que la persona se exponía todos los días, ¿cierto? Por eso era un factor físico. Entonces, por lo tanto, tenemos aquí también la presencia de ruido. Miren aquí la persona que sufre ya una irritación, ya puede dolerles la cabeza, inclusive no a las personas si están expuestos mucho tiempo a ruido, además de tener una pérdida auditiva. También tenemos la exposición a temperaturas, pueden ser muy bajas o muy altas, ¿ya? Tenemos también la iluminación, exposición a iluminación, o incluso también a ciertos elementos radiactivos, ¿ya? Entonces, muy importante que dentro de la empresa, bueno, de que tengamos este tipo de casos, sí pueda que haya, ¿no es cierto?, cuartos fríos, exposición, ¿no? Tienen que utilizar la ropa térmica adecuada. De igual manera, deben acondicionarse, ¿no?, para evitar el golpe de calor o el golpe de frío. En el caso de radiaciones, hay dos tipos de radiación, hay la radiación ionizante y la radiación no ionizante. La radiación no ionizante
es aquella que no produce un rayo X, tal vez puede ser solo rayos alfa, rayos gamma, ¿ya? Pero que no penetra ciertas composiciones o materiales o elementos o partes químicas, ¿ya? Por ejemplo, un rayo X, una pared de plomo ya le puede aislar, incluso una pared de agua le puede aislar, pero en los rayos alfa, rayos beta que son más livianos, ya puede ser una pared de ladrillo la que le puede aislar. Listo, entonces tiene una menor capacidad de penetración. Una radiación ionizante es aquella, eh, sería transferencia que tiene un ion electrón a nivel de un campo, a nivel de un medio, y que puede penetrar hacia a cierta superficie o puede penetrar cierto elemento, ¿ya? Es un campo electromagnético prácticamente. Tenemos el ruido. El ruido es una onda mecánica que parte de una fuente y que se puede transmitir también mediante un medio elástico como el aire hacia la persona. ¿Listo? Pues aquí se genera, por lo general, toda maquinaria que está acompañada de vibración, o sea, está mal alineada o está mal anclada o que ciertos elementos están desgastados, genera vibración y eso a su vez también genera ruido. Pues por lo tanto, esos dos son de tipo físico, la vibración y el ruido. Vamos a ver otro, ¿no? Como les mencionaba, es el calor, es el frío. Entonces, muy importante mantener, controlar la temperatura y saber a cuántos grados yo puedo estar expuesto y el tiempo de exposición. ¿Ya? Tenemos la iluminación, puedo tener una pérdida visual en el caso de que las instalaciones no tengan la iluminación adecuada. Hay ciertas áreas de trabajo dentro de la empresa en el cual se debe obligadamente trabajar prácticamente a 10 luxes. Entonces ya eso nosotros tenemos que cumplirlo, ¿no? Pero podemos utilizar elementos portátiles para poder nosotros iluminar cierta actividad laboral. Miren, aquí también tenemos físicos. Ya, aquí esta maquinita puede generar vibraciones. Ya, vamos a ver acá, sistemas de ventilación. También en estos sistemas de ventilación hay que tener mucho cuidado con la turbulencia o viento que yo vaya a generar dentro de la empresa. Entonces no debe haber en sí un exceso de viento. Puede generar daños, ¿no? Resfríos en las personas, etcétera. Entonces tengo que controlar también esto. No sé en realidad cómo funciona esto en sí en la empresa, pero los sistemas de ventilación también son riesgos de origen físico. ¿Ya? El ruido que está presente, ¿no? En ciertas zonas de transferencia o de incubación, crecimiento, nacimiento de aves, ¿ya? Propio, ¿no? De las incubadoras. Mira acá también la iluminación, ¿ya? Que tenemos en el área de trabajo, tiene que ser la adecuada. Ya, bueno, en este caso les había dicho hay granjas, ¿no? 10 luxes, ¿no? Pero eh, en las áreas de trabajo, por ejemplo, como oficinas o zonas productivas, yo tengo que manejar los 85 luxes. Aquí está el trabajador, miren, utilizando los 85 decibeles, perdón. Ya, a nivel de ruido es 85 decibeles. A nivel de luxes, bueno, aquí en el Ecuador está 350 luxes, me parece que está normalizado en las áreas de trabajo a nivel productivo. ¿Ya? Entonces es un nivel un poquito alto, pero que se lo puede relacionar también con normativa a nivel internacional. En este caso recomienda, por ejemplo, para pasillos sería 50 luxes, para áreas de trabajo en donde se hace tipeado o transcripciones, ahí pueden tener 300 luxes, o donde tienen trabajos sin distinción de detalles, o sea que usted no necesita distinguir tantos detalles, puede llegar a 100 luxes también. Pero un joyero, por ejemplo, que ya necesita hacer una gran distinción de detalles, entonces él ya tiene la obligación de tener 1000 luxes por lo menos en su área de trabajo. ¿Ya? Un ejemplo. Vamos a los factores de riesgo químico. ¿Ya? Tenemos ciertas sustancias que se manejan a nivel químico. Puede ser el amonio cuaternario, ¿ya? Para procesos de desinfección. Bueno, les he colocado aquí como ejemplo. Muy importante que los trabajadores se les haga llegar las hojas de seguridad, las hojas MSDS, y que ellos conozcan la composición.
Te vamos a tener siempre un rombo de seguridad en el cual va a indicar cuatro elementos fundamentales. El tipo de daño a la salud, que va a ser de color azul, el nivel de inflamabilidad, que va a ser de color rojo, y la reactividad que va a tener el producto, que tiene de color amarillo. Aquí en este fondo, en este cuadrilátero o en este rombo de color blanco, va a ir el riesgo específico. Puede ir OO, que es oxidante, ALK alcalino, ácido, que es ácido o corrosivo, o W, que dice no mezclar con agua. Entonces, por ejemplo, el ácido sulfúrico. Entonces, aquí ustedes van a ver una W con una línea cruzada que dice no mezclarle con agua, o sea, pero en una actividad inadecuada. También pueden estar acompañados de algunos rótulos de prevención, ¿ya? En la etiqueta, sobre todo como nos entrega el proveedor, ¿ya? Entonces en las canecas puede que vaya así, ¿no? Este rombo de seguridad también se le conoce como diamante de seguridad, en el cual dice, por ejemplo, que el elemento químico es un comburente, o puede ser tóxico, venenoso, ven aquí la calaverita, ¿no es cierto? ¿Ya? O que puede afectar a la piel o a los ojos, ven aquí este signo de interrogación. También indica que el producto químico puede ser peligroso hacia el ambiente. Vamos a ver aquí, tenemos este arbolito, este pez, ¿ya? Nos indica que también puede ser corrosivo. Aquí tenemos una mano que está generando una corrosión no solo a nivel de un material, sino también a nivel de mano. Puede ser explosivo, aquí ya se desprende material particulado. Puede ser inflamable, en el cual ya se genera una llama. Puede este producto químico generar daños a nivel del sistema respiratorio, ¿ya? O también un producto químico que es peligroso y que debe ser almacenado adecuadamente en cilindros, ¿ya? Por ejemplo, como en el área de soldadura, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos el oxígeno y el acetileno. Se utiliza la soldadura oxiacetilénica y que tiene que ser almacenada en los cilindros adecuadamente. Vamos al último tema. Bueno, siempre importante, ¿no? Los factores químicos, así también como en algunos, puede ser mecánicos de seguridad como caída a diferente nivel o trabajos a diferente altura. Vamos a ver siempre el uso de arnés como un equipo de protección personal. Pero en el caso de los productos químicos, bueno, es muy importante utilizar los guantes, ya pueden ser guantes de nitilo, ya, botas de seguridad, puede ser también un traje antifluidos para evitar la salpicadura de algún producto químico. Si se utiliza ácidos, la protección a las vías respiratorias hacia la vista, ¿ya? También hacia las manos. Si tenemos riesgos de seguridad, por ejemplo, como trabajo en alturas, entonces debemos hacer el uso del arnés, uso obligatorio del arnés. Riesgos biológicos, bueno, en este caso son todos los riesgos en el cual estamos expuestos mediante la transmisión de un elemento orgánico que puede ser el ave, las plantas, ¿ya? Incluso también a nivel de polvo orgánico, que también se le conoce como un riesgo químico, ¿ya? Pero una transmisión, un riesgo biológico, eh, justamente viene ese contacto que yo puedo tener con el animal, que puedo tener una transmisión a nivel de virus, pueden ser parásitos, pueden ser hongos. Esto también ya depende del nivel de limpieza y desinfección, ¿ya? Entonces, la persona para tener un adecuado no cuidado también debe utilizar los guantes, protección a las vías respiratorias, ¿ya? Para justamente evitar ese daño. Aquí vemos, parece que son procesos de vacunación. Entonces, aquí no solo viene acompañado del riesgo biológico, sino también de riesgos de seguridad, porque aquí puede sufrir un punzonamiento, un pinchazo a la persona y tiene que justamente tener su primer auxilio. Muy importante las campañas de vacunación. Pues aquí lo que se recomienda, bueno, a nivel de oriente, a nivel de costa, sí, fiebre amarilla, también vacunación tétanos, muy importante, hepatitis A, hepatitis B y también me parece que está ante influenza. ¿Ya? Son las vacunas que normalmente se recomendaría para una empresa por la ubicación geográfica y por el tipo de actividad. Muy importante, bueno, hemos visto cada uno de estos factores de riesgo. Muy importante mencionarles que si hay personal que realiza, por ejemplo, de actividades en altura o hay personal que realiza actividades
no sé, a nivel de mantenimiento de infraestructura o mantenimiento eléctrico, este personal por ley, ¿sí? Debe tener una certificación en prevención de riesgos laborales a nivel de obras públicas y también a nivel de riesgo eléctrico. Digamos que yo soy un trabajador que hace actividades de mantenimiento, por ejemplo, eléctrico, cambio de lámparas, etcétera. Entonces yo ya tengo que tener mi certificación porque son trabajos considerados como peligrosos, ¿sí? Algo que me olvidaba mencionarles justamente está en los riesgos de seguridad. Están los espacios confinados. No les he puesto aquí la fotografía. Pero en el caso de trabajos eléctricos o espacios confinados, sí se necesita autorizaciones dentro de la empresa para poder generar esta actividad, ya justamente por el peligro que conlleva, ¿no? La corriente eléctrica o por el peligro que conlleva un espacio confinado al no tener un porcentaje de oxígeno. Ya un espacio confinado puede, se puede demostrar muy fácilmente, por ejemplo, en la limpieza de tanques, en cisternas o en excavaciones. Entonces, mientras más profundo es, por ejemplo, una excavación va perdiendo un porcentaje de oxígeno y también una cisterna o un pozo, como el pozo es cerrado en sí, se va a llenar de ciertos, no sé, de cierto aire que está mezclado tal vez con otros elementos químicos y que va a desplazar el oxígeno. Entonces, como se desplaza el oxígeno, entonces va a perder esa persona a la que ingresa a este tanque o este pozo, va a perder esa condición adecuada de respiración. Entonces se le conoce como un espacio confinado. ¿Ya? Entonces, de igual manera, si el pozo es muy profundo, al tener esa profundidad va perdiendo también porcentaje de oxígeno. Entonces es muy importante, antes de ingresar a este tipo de situaciones de trabajo en pozos, en cisternas, es tener la ventilación adecuada. O sea, no hay que abrir e ingresar de una forma rápida, ¿no es cierto? Hay que abrirlo y hay que generar la ventilación adecuada. Ya con el tiempo se puede supervisar, se puede comprar un equipo para comprobar el porcentaje de oxígeno. Pero en este caso, yo les recomiendo hacer la ventilación adecuada y de igual manera tener un grupo de trabajo, ¿no? Una persona para que le ayude a pasar herramientas y también para rescate o auxilio de la persona en el cual sufra un desmayo por la falta de oxígeno dentro del tanque. Entonces es muy importante tener el trabajo por lo menos entre dos. Entonces se debe utilizar a dos personas para hacer este tipo de trabajos en tanques o en cisternas. Ya, de igual manera es el tiempo de recuperación. Entonces se recomienda, por ejemplo, tener unos 2 minutos de trabajo, ¿no? Continuo, que incluso dependiendo del esfuerzo se puede reducir ese tiempo y recuperar oxígeno. Regresar al tanque, trabajar esos 2 minutos, 3 minutos a lo mucho y recuperar oxígeno. ¿Por qué yo les digo este tiempo tan reducido, sobre todo si no tenemos equipos portátiles en el cual me vaya a mí a reemplazar mi sistema de respiración, ¿cierto? Un equipo portátil para respirar. Porque en el caso de las personas, al tener un porcentaje mucho menor al 21% dentro de estas cisternas, yo tengo un tiempo máximo de 3 minutos en el cual ya viene un proceso de pérdida de conocimiento, incluso pueden desmayarse. Entonces, si la persona se desmaya y está dentro de la cisterna, créanme que el rescate es un poco complicado. Entonces, si pasa los 3 minutos, ya puede sufrir de algún daño a nivel cerebral. Entonces, si no tenemos este equipo portátil, por lo menos tener un protocolo en el cual yo ingrese 2 minutos de trabajo, 3, recupero oxígeno, sí, me puedo acercar hacia el área ventilada, recupero oxígeno, sigo trabajando, ya, por el momento. Listo, bueno, les mencionaba sobre este tema de las certificaciones. Esto permite, ¿no?, que tengamos personal competente y que se pueda justamente avalar el trabajo en situaciones o en condiciones peligrosas. Esto también avala de que la persona conoce sobre normas de seguridad en este tipo de trabajos, ¿ya? Porque son cursos especializados en el cual se va indicando no solo los protocolos, sino otros peligros y riesgos asociados a una actividad que aquí en el Ecuador es considerada como peligrosa, ¿ya?
Aquí en Ecuador se consideran actividades peligrosas el trabajo a diferente altura, el trabajo eléctrico, energizado o no energizado, el trabajo en espacios confinados, o sea, en lugares en donde no voy a tener el porcentaje de oxígeno adecuado, ¿sí? También en excavaciones, en obras de la construcción, ¿ya? Y en ciertas actividades de radiación, de exposición a radiación y soldaduras. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? El tema de soldadura, de igual manera, se necesita bastante el personal competente. En algunas empresas sí se exige la certificación en soldadura, ¿sí? Listo. Bueno, de mi parte, agradecerles la atención el día de hoy en este tema de prevención de riesgos laborales. Más que todo es una introducción para que usted conozca sobre el peligro, el riesgo y los factores de riesgo asociados y la actualización que tenemos en nuestra legislación. Para mí ha sido un gusto el día de hoy brindarles esta charla y no se olviden también que den el enlace para la evaluación y que usted pueda tener esa retroalimentación justamente en las preguntas. Les agradezco bastante la atención. Hasta otra oportunidad.